Herbert Hart. ¿Sí? Vamos a partir de esto. Primero, y soy reiterativa con esto, hay que ser conscientes de que Herbert Hart es exponente del just positivismo, ¿sí? De la perspectiva teórica just positivista, se los digo nuevamente, del just positivismo que se le dice suave, moderado o flexible. Y ahorita vamos a explicar por qué. ¿Sí? Entonces, ¿y por qué es just positivista Herbert Hart? Porque la concepción que él tuvo acerca de cómo se integra, cómo se compone el sistema jurídico, un sistema normativo, él dijo que él concibió el sistema normativo como un sistema compuesto por reglas. ¿Sí? Los just positivistas consideran que los sistemas jurídicos, los sistemas normativos, se componen de reglas. Ahora, opuesto a ellos, los no just positivistas, como Ronald Dworkin, por ejemplo, ya les he hablado de los no just positivistas, de los just naturalistas y de los neo-just naturalistas, de los neoconstitucionalistas o constitucionalistas éticos, ¿sí? Esta gama teórica, metodológica, de perspectiva, que se opone, ¿sí?, al just positivismo, es porque consideran que los sistemas normativos no únicamente se componen de reglas, sino que también se componen de principios. Reglas hacen distinción entre reglas y principios. Eso hizo Ronald Dworkin. Ronald Dworkin es un no just positivista y consideró que los sistemas normativos se componen no únicamente por reglas, sino también por principios. Y los just positivistas consideran que el sistema normativo se compone de reglas. Es el caso de Hart. Hart tuvo una concepción just positivista, como dice ahí en la diapositiva, de un sistema normativo de reglas. Me hago para acá porque estoy tapando Hart. A juicio de un no positivista, ¿sí?, a según de Ronald Dworkin, que es un no positivista, un no just positivista, ¿qué dijo Dworkin respecto a Hart? Dworkin, como no just positivista, pues se encargó de hacer críticas al modelo just positivista. Y muchas de sus críticas eran dirigidas al modelo, a la concepción que tuvo Herbert Hart. ¿Y qué decía Dworkin? Dworkin decía que pese a las críticas que él hizo al just positivismo, dijo, Herbert Hart elaboró, hay que reconocerle a Hart que él elaboró una concepción, una perspectiva más elaborada que las otras perspectivas de otros just positivistas. Por ejemplo, más elaborada la perspectiva de Hart que una perspectiva simplista, por así decirlo, de John Austin, ¿sí? Acuérdense, ya habíamos mencionado, cuando todavía nos veíamos en clases presenciales, que Austin concebía al derecho, ¿sí?, a las reglas de derecho, como comandos que había que obedecer y tan tan. ¿Sí? Comandos que había que obedecer y que ese cumplimiento, esa obediencia de parte de nosotros destinatarios de las normas jurídicas, teníamos que obedecer al derecho, a las normas jurídicas, por miedo a ser sancionados. Entonces, que el derecho eran comandos, las reglas, las normas de derecho eran comandos que había que obedecerlos por miedo, por la amenaza de que si no cumplíamos, se nos aplicaba una sanción, ¿sí? Entonces, ¿qué dice Ronald Dworkin? Esa es una concepción muy simple de ver al derecho, de entender al derecho y de entender cómo funcionan las normas, ¿sí?, las normas jurídicas, que en esa concepción just positivista, pues son reglas, son comandos que nada más se cumplen porque se tiene miedo a que no sea aplicada una sanción. Dice, Hart tuvo una concepción más elaborada, aún y siendo just positivista, tuvo una concepción más elaborada acerca de cómo entender a las reglas de derecho, ¿sí?,
a las normas jurídicas y también en cuanto a cómo se daba o por qué se cumplía, ¿sí? Entonces, dice Ronald Dworkin, Herbert Hart elaboró una perspectiva positivista suave, clara, pero sigue siendo positivista, suave o moderada, más elaborada que la de otros positivistas, tanto del siglo XIX como del siglo XX, de esa primera mitad del siglo XX, ¿no? Recordemos, ubiquen ustedes en la línea del tiempo a Herbert Hart, ya les dije su periodo de vida, principios de 1900, él nace en 1907 y muere en los años 90, en 1992. Échenle cuentas cuántos años vivió, cuántos años tuvo. Pero es del siglo pasado, pero también no es un personaje muy alejado del tiempo actual, del tiempo en el que estamos viviendo actualmente, ¿sí? Entonces, Herbert Hart concibió un sistema de reglas compuesto por dos tipos de normas, ¿sí? Hagan ustedes un mapita mental ahí en su libreta o en su mente, ¿sí? Hagan una imagen, ¿sí? Y traten de representar esto. Hart concebía al derecho, ¿sí? Al sistema normativo, como un sistema compuesto por reglas, porque, acuérdense, Hart es positivista. Y este sistema de reglas contiene normas de dos tipos: normas primarias y normas secundarias. A Hart lo van a ver, si ustedes siguen en el posgrado, pues van a seguir viendo Hart, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el posgrado van a ver filosofía jurídica, van a seguir viendo aspectos de teoría del derecho, entonces van a seguir estudiando y van a repetir esto que están ahorita aprendiendo desde ahorita en segundo semestre, ¿no? Entonces, sistema de reglas compuesto por normas primarias y normas secundarias. A ver, ¿y cuáles son unas y cuáles son otras? Normas primarias. ¿Cuáles son las normas primarias, maestra? Me preguntarán ustedes. Bueno, yo les digo, les explico. ¿Cuáles son las normas primarias? ¿Cómo concibió Hart a las normas primarias? Decía Hart, las normas primarias son las que establecen derechos y obligaciones, ¿sí? Normas primarias establecen derechos y obligaciones. ¿Y cuáles son las normas secundarias? Las normas secundarias son aquellas que permiten modificaciones a las normas primarias. Las normas secundarias son aquellas que permiten que se hagan modificaciones a las normas primarias, y las normas primarias son las normas que establecen derechos y obligaciones. Normas secundarias, las que permiten que se hagan modificaciones a las normas primarias. Además, las normas secundarias, ¿sí?, también van a establecer atribuciones, facultades a las autoridades para que apliquen las normas primarias, ¿sí? Para que apliquen las normas. Entonces, normas secundarias permiten modificaciones a las normas primarias y también son aquel tipo de normas que van a contener, que van a establecer atribuciones, facultades a la autoridad para que pueda aplicar las normas dentro de ese sistema jurídico, ¿sí? Ok, bueno. Y también otra cosa muy importante de Hart, ¿sí?, que es el título de esta clase, es que él reconocía la existencia de una regla de reconocimiento, ¿sí? Esa regla, ¿sí?, ese parámetro que permite identificar qué normas son jurídicamente válidas, qué normas son normas de derecho, ¿sí?, y no son otro tipo de normas, no son normas morales o religiosas, no, que son normas de derecho. Ese test o pedigrí no nomás es la marca de croquetas de perros, Pedigrí es
un test, ¿sí? Una verificación. O sea, por eso les pongo aquí en la diapositiva. Una regla de reconocimiento para identificar qué normas son de derecho, ¿no? ¿Qué normas son jurídicamente válidas? Ojo, la perspectiva positivista, aún todavía la hartiana, y aunque sea suave, y ahorita les digo por qué suave o moderada, ¿sí? Pues todavía hace hincapié en esa juridicidad. ¿Se acuerdan que ese concepto lo vimos en la clase pasada? En la juridicidad, en esa validez formal o procedimental. Ok, dice Hart, hay que verificar que las normas jurídicas hayan sido expedidas por el órgano jurídicamente competente para ello, que eso ya lo hemos platicado, pero ¿cuál es ese toque especial de Hart? ¿Sí? Es que además de verificar a través de esa regla de reconocimiento que efectivamente una norma jurídica es expedida por el órgano competente para expedirla, que es el órgano legislativo, conforme a la receta legalmente establecida, además, dice, lo más importante y lo que le da ese toquecito especial a la regla de reconocimiento hartiana es que la norma tiene que ser aceptada socialmente. Es la aceptación, la convicción que tiene uno como destinatario de la norma de decir, esa norma sirve, es una norma jurídica, yo la acepto socialmente, la acepto, la sociedad la acepta y la acepta como un estándar jurídico que va a regir su conducta. ¿Sí? Entonces, esa regla de reconocimiento hartiana tiene perspectiva positivista, pues sí, porque también parte de la base de verificar que la norma sea expedida por el órgano jurídicamente competente para expedirla y conforme a la receta, pero además, muy importante es para Hart que la norma sea aceptada socialmente como estándar jurídico de regulación de nuestra conducta. ¿Y qué dice Hart? Y ahí es lo que lo distingue de otros positivistas, de otros paleopositivistas, ¿sí? Porque dice Hart, el derecho, las normas de derecho no exclusivamente se cumplen por miedo a la sanción. No, dice, como decía Austin, por esa amenaza que trae consigo la sanción jurídica. No, dice, las reglas de derecho, las normas de derecho se cumplen porque hay una convicción, ¿sí? Porque como sociedad estamos convencidos de que esa norma jurídica va a ser útil para regular nuestra conducta, nuestro comportamiento, ¿sí? Por eso Hart es positivista suave o moderado, porque parece ser, ¿sí?, que acepta, al hablar de esta aceptación social, ¿sí?, de esta convicción que tenemos de las normas jurídicas que sirven, que son útiles para normar nuestro comportamiento, nuestra conducta, como que esto le da un toque de aceptación de cierto grado de moralidad, ¿sí? Por eso el positivismo hartiano pues le baja de rayitas a su volumen, ¿sí? Por eso les estoy explicando con palabras muy coloquiales, ¿sí? Por eso es suave, por eso es positivismo suave, pero no deja de ser positivista, porque parte precisamente del reconocimiento de la juridicidad que trae consigo, que tienen consigo las normas de derecho. ¿Sí? Pero él dice, es muy importante esa regla de reconocimiento, es pilar en esa regla de reconocimiento la aceptación social de la norma jurídica de tal virtud que se considere como un estándar jurídico que rige la conducta de los destinatarios. ¿Sí? Ok. Otra cosa también hay un puntito muy importante en Hart, es que también habla, y no voy a profundizar en esto, nada más se los voy a mencionar, de la textura abierta, open texture, de la textura abierta del lenguaje con el que están redactadas las normas de derecho. Esa textura, ¿por qué textura abierta? Porque el lenguaje, si bien el derecho utiliza, ya habíamos dicho que el derecho utiliza lenguaje
tecnificado, jurídicamente tecnificado, técnico-jurídico, pero también utiliza lenguaje normal, vaya, del que hablamos, ¿sí? El argumento común y corriente. Y por lo tanto, el lenguaje pues siempre tiene cierto grado de ambigüedad, de vaguedad, y por lo tanto, consecuentemente, las normas pues van a tener también cierto grado de vaguedad, de imprecisión. Ya hemos hablado de esto, de la vaguedad y de la imprecisión en el lenguaje utilizado para en la redacción, en la construcción de las normas jurídicas. ¿Sí? Y dice, precisamente por esto, del lenguaje, de la vaguedad, de la imprecisión, pues las normas van a tener una textura abierta. Y esa textura abierta va a dar como consecuencia que haya un cierto espectro, un cierto ámbito de discrecionalidad de los jueces, que son los juzgadores, son los que aplican el derecho a los casos concretos, van a tener un cierto margen de discrecionalidad en cuanto a la interpretación de estos ámbitos de vaguedad, de estos ámbitos de imprecisión que es ocasionado por el lenguaje mismo en las normas de derecho. ¿Sí? Cuando ustedes vean lo de Open Texture, pues es eso. ¿Sí? Hart habló de la textura abierta de las normas que tienen las normas de derecho. Y también otra cosa importante que habla Hart es, y lo vimos cuando hablamos de la dogmática de las otras disciplinas que integran a la ciencia jurídica, cuando hablamos de la dogmática jurídica, cuando hablamos de la sociología del derecho, de los aspectos externos, del punto de vista externo y del punto de vista interno del derecho. Hart habla de eso también, del punto de vista externo y del punto de vista interno. El punto de vista interno, del cual se ocupa mucho la dogmática jurídica, ¿sí? El punto de vista interno, dice Hart, lo tienen los involucrados directamente con el sistema de reglas, ¿no? Con el sistema normativo, que lo ven desde dentro. ¿Sí? Y quienes lo ven desde fuera, pues tienen ese punto de vista externo, quienes observan el derecho, el sistema normativo desde fuera. ¿Sí? Ese campo, acuérdense que dijimos que le importaba mucho a la sociología del derecho, ese punto de vista externo. Hablábamos también, acuérdense cuando vimos esas clases, law in the books y law in action, ¿sí? Cuando hablamos de dogmática y sociología del derecho, de esas disciplinas. Bueno, acá, en cuanto a esta perspectiva hartiana, también ustedes cuando lean a Hart van a toparse con ese punto de vista externo y punto de vista interno del derecho. Ok, entonces, esto es, muchachos, muchachas, la regla de reconocimiento conforme a Hart. ¿Sí? ¿Queda claro hasta ahorita? Lo que hemos visto, porque la clase que sigue vamos a ver a Ronald Dworkin, ¿sí? ¿Qué piensa él de la regla de reconocimiento? Vamos a ver algunas críticas que él hizo al modelo hartiano, que Ronald Dworkin hizo al modelo hartiano. Les recuerdo, sería muy bueno que ustedes se pasaran a la lista de reproducción ahí en el canal de YouTube, a la lista de reproducción que tengo en Ética, y vean ese último video de 7 minutitos hablando de Ronald Dworkin, para que me los introduzca un poquito más antes, previo a que veamos la clase que sigue. Así que vamos a ver esa perspectiva dworkiniana acerca de la regla de reconocimiento.